El día de hoy vamos a analizar el tema de trabajo asalariado y capital, que es parte del primer capítulo de El Capital, la obra máxima de Carlos Marx. Sin embargo, para hacer esta presentación me basé en la introducción que hace Federico Engels a la edición de 1891 de esta obra, porque me pareció que está como explicada de manera mucho más sencilla. Entonces, es por esa razón que me basé en este texto y el tema inicia de la siguiente forma. La primera cuestión que mencionaríamos es cómo la economía clásica, la economía de Adam Smith, a partir del desarrollo de su teoría del valor, la teoría del valor trabajo, llega a un callejón sin salida. Y es un callejón sin salida porque de continuar en esa dirección tendría que dejar al desnudo, como lo hizo Carlos Marx, que en las relaciones capitalistas de producción, el capitalista basa su ganancia en la explotación del trabajo de los obreros. Y como esto era pues algo impensable para quien consideraba que el sistema de relaciones de producción capitalistas era pues lo más acabado que tenía la economía en la época, pues constituía un problema el desnudar estas relaciones de explotación en el capitalismo. Veamos cómo es que se llega a este callejón sin salida. En primer lugar, la economía política clásica, según vimos, planteó que el valor de las mercancías está determinado por el trabajo que se invierte en su producción. Esta es la base de la teoría del valor trabajo, la que desarrolla inicialmente Adam Smith. Y también vimos cómo en el capitalismo la producción mercantil adquiere características muy específicas. Es una producción mercantil que se hace a gran escala con la incorporación de las máquinas en el trabajo como consecuencia de la primera revolución industrial, pero también por el hecho de que en la producción mercantil capitalista no es el propietario de los medios de producción quien trabaja y crea o produce las mercancías, sino que es el capitalista quien contrata el trabajo de otras personas para que trabajen en sus instalaciones, en su taller, en su fábrica, en fin. Esto es así porque ya en la época del capitalismo, digamos, maduro, estamos hablando ya del finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, cuando ya la revolución industrial estaba en pleno apogeo, la producción mercantil capitalista se hace a gran escala. Son grandes cantidades de mercancías las que se producen y no se producen solo para el consumo en el mercado interno de los países donde éstas se fabrican, sino que son mercancías destinadas a venderse en cualquier parte del mundo. Bien, si tomamos en cuenta estas dos cuestiones, podemos decir entonces que en la economía política clásica el tema de qué es lo que determina el valor de las mercancías está respondido en primera instancia. Es el trabajo o el tiempo de trabajo invertido en la producción de esa mercancía. Pero también, si consideramos que en la producción mercantil capitalista el trabajo es una mercancía, ¿cuál es entonces el valor de esa mercancía muy especial que se llama trabajo? Bueno, siguiendo lo que señalábamos hace un momento, diríamos pues que el valor de la mercancía llamada trabajo está determinado por la cantidad de trabajo necesaria para producir ese trabajo. Y eso ya empieza a complicarse porque la formulación de esta afirmación en sí
es como una tautología, es decir, se repite la cantidad de trabajo necesaria para producir, el valor del trabajo es la cantidad de trabajo necesaria para producir el trabajo. ¿Mm? Y entonces diríamos, bueno, pues el trabajo de un día vale pues un día de trabajo. El valor del trabajo de un mes es igual a un mes de trabajo. Damos vueltas, ¿no? Como si nos mordiéramos la cola. Y entonces eso no nos aclara las cosas. Y entonces la economía política clásica buscó una salida a esta trampa o callejón sin salida. Y dijo, el valor de las mercancías está determinado por lo que cuesta producirla. Ya no es el trabajo necesario para producirla, sino lo que cuesta producirla, el coste de producción. Con esta formulación tenemos entonces que el valor del trabajo como mercancía, ¿verdad?, es equivalente a lo que cuesta producir ese trabajo. ¿Y cuánto cuesta producir una jornada de trabajo, un día de trabajo? Es complicado definir, pues, cuánto es el costo de una jornada de trabajo, porque el trabajo es algo como etéreo, no se puede aprender, ¿no? Es escurridizo. Es la actividad que hace el hombre, pero todavía no se hace. Entonces, ¿cuánto vale? Entonces, la economía política clásica dijo, bueno, el costo de una jornada de trabajo es equivalente a lo que cuesta producir al trabajador, es decir, mantenerlo vivo, darle vamos a medir lo que vale el trabajo tomando en cuenta lo que cuesta mantener al trabajador. Esa es la formulación que se hace. Y entonces dice Engels en esta introducción que tomé como base para esta presentación, que el costo de producción del obrero, lo que cuesta que el obrero viva, mantenerlo, dice, consiste en la suma de medios de vida o en su correspondiente precio en dinero. Es decir, lo que cuesta que el trabajador viva, lo que se come, la casa donde vive, el pago de los servicios que necesita, todo eso en dinero, ¿verdad?, es lo que determina el valor o el costo de producción del obrero. Claro, hay unos que necesitan más, otros menos, pero al igual que con el valor, ¿verdad?, en cuanto al tiempo de trabajo, aquí también se toma el promedio, es decir, el costo promedio que se necesita para que el trabajador pueda trabajar y mantenerse en condiciones de seguir trabajando. Pero también para sustituirlo por un nuevo obrero cuando éste muera o quede inservible por vejez o por enfermedad. Es decir, que tiene que asegurarse también la reproducción de la clase obrera en la medida necesaria, que pueda procrear hijos, que los pueda mantener y que los pueda llevar a la edad adulta en condiciones de que ellos trabajen, porque llegará el momento en que ese trabajador ya no puede hacerlo por su edad o por enfermedad. Entonces, esa suma de medios de vida necesarios para que el trabajador se reproduzca, se mantenga vivo y regrese a trabajar al día siguiente, el precio en dinero de esos medios de vida es lo que llamamos el salario. Entonces, el salario es aquello que se requiere, ¿verdad?, o debe de alcanzar para que el obrero viva. Entonces, el salario es la cantidad de dinero necesaria para que el obrero pueda mantenerse en condiciones de seguir trabajando y que asegure su reproducción para cuando muera o ya no pueda trabajar. Es decir, para que pueda tener hijos, para que pueda procrear a nuevos obreros. Eso
es el salario. Pero miren, esto tiene una situación que Marx profundiza y que a través de ese estudio más a fondo descubre la naturaleza explotadora del capitalismo. Esta explicación del costo de la mercancía trabajo y del valor de toda mercancía a partir ya no del tiempo necesario para producirla, sino de los costos de producción de esa mercancía, ¿verdad? Oculta las relaciones de producción capitalista y oculta una de las características de este modo de producción. ¿Cuál es esa característica? La ganancia, la utilidad del capitalista. ¿Por qué? Fíjense ustedes, si el costo de una mercancía es equivalente al costo de producción, entonces su valor en el mercado, ¿no?, debería de ser estrictamente el precio que equivale a la suma de los costos de producción. Las materias primas que se utilizaron, el uso de la maquinaria y las herramientas que se desgastan con el trabajo, con el uso, el trabajo del obrero o del trabajador, la transportación de las mercancías hacia donde se van a vender, etcétera, etcétera. Todos los que se llaman factores de producción. Bueno, sumando el costo de todos los factores de producción, eso determina el valor de la mercancía. Y a ese valor, a ese precio más bien, es que el capitalista debería de venderlo en el mercado. Pero entonces, al vender la mercancía, o como dice Marx, al realizar la mercancía, ¿no?, o sea, al venderla, entonces el capitalista recibiría exactamente lo mismo que invirtió y diría él, pues esto no es negocio, no estoy ganando nada. Y entonces lo que hace el capitalista es que vende la mercancía por una cantidad superior al costo de producción. Entonces, el valor de la mercancía no es, como dicen ellos, igual al valor de los costos de producción. No es igual al costo de producción. ¿Por qué? Porque a eso le agrego la ganancia. Y eso no tiene nada que ver con el costo de producción. ¿Y cómo se determina la ganancia? O ese excedente en el que hay que venderlo. Es algo que la economía política clásica no responde. Bien, pongámonos entonces en el momento en el que el capitalista vende su mercancía en el mercado. Y dijimos, al venderla, recupera lo invertido, es decir, recupera sus gastos en la producción, pero además obtiene una ganancia. Y lo que la economía política clásica no dice es cuál es el origen de esta ganancia. Marx da respuesta a esta pregunta. Veamos cuál es el razonamiento. Según Marx, toda la mercancía es producto del trabajo humano. En consecuencia, el valor de la mercancía está determinado por el trabajo socialmente necesario para producirla. Esta es la teoría del valor trabajo de Marx. Bien, al vender la mercancía, el capitalista obtiene el costo de producción más una ganancia. Es decir, que el precio o el valor de la mercancía en el mercado no está, como dijimos hace un momento, determinado solo por el costo de producción, porque si así fuera, no habría ganancia para el capitalista, no habría negocio. Entonces, la relación que hay entre el valor de la mercancía y el precio de venta en el mercado, podríamos nosotros representarla mediante una ecuación, que sería la siguiente. El valor de la mercancía es igual al tiempo de trabajo socialmente necesario para producirla, que es igual a sus costos de producción más la ganancia del capitalista. ¿Sí? Fíjense bien, el valor de la mercancía es igual al tiempo de trabajo socialmente necesario para producirlo, que es lo que plantea Marx. Pero en el capitalismo, ese valor de la mercancía es igual
al costo de producción más la ganancia. Entonces, de aquí podemos concluir que el tiempo de trabajo socialmente necesario es igual al costo de producción más la ganancia. Simplificamos la ecuación, ¿verdad? Y decimos tiempo de trabajo necesario es igual al costo de producción más la ganancia. ¿Por qué? Porque ese es el valor de la mercancía. ¿Sí? Y de aquí podemos sacar una conclusión. El costo de producción de una mercancía es menor que el tiempo de trabajo que se invierte en producirla. ¿Por qué digo que es menor? Bueno, veamos la ecuación. El tiempo de trabajo invertido, ¿no?, es igual al costo de producción más ganancia. Entonces, quiere decir que el costo de producción es menor que el tiempo de trabajo, porque para hacerse igual que el tiempo de trabajo hay que agregarle la ganancia. Entonces, el costo de producción es menor que el tiempo de trabajo. En consecuencia, de aquí también podemos sacar la conclusión de que de toda la jornada de trabajo, el trabajador en una parte de esa jornada, si es de 8 horas, por ejemplo, vamos a suponer en 4 horas, en una fracción, el trabajador produce su coste de producción, es decir, el dinero necesario, el valor necesario para recibir un salario, el salario que le permita seguir viviendo, ¿no? Fíjense bien, en una parte de la jornada de trabajo, el trabajador produce lo necesario para que el capitalista recupere lo que invirtió en producir esa mercancía. Entre ello, el pagarle su salario al trabajador para que siga viviendo, para que venga mañana a trabajar. Bueno, ahora también tenemos que por esa jornada de trabajo que no produce su costo de producción las otras 4 horas, porque hicimos una jornada de 8 horas, en 4 horas paga su costo de producción, ¿y las otras 4 qué? Bueno, pues por esas otras 4 el trabajador no recibe pago alguno. Sin embargo, esas 4 horas de trabajo siguen produciendo valor. Y ese valor que se produce después de la fracción de la jornada de trabajo necesaria para pagar su coste de producción, ese valor de las otras 4 horas es lo que constituye la ganancia del capitalista, porque está incluido en el valor en el precio de la mercancía. Entonces el capitalista recibe lo necesario para pagar el costo de producción de la mercancía y una parte adicional que es la ganancia. Esa ganancia está producida en ese tiempo que el trabajador trabajó gratis para el capitalista. Entonces, el salario en realidad corresponde solo a una parte de la jornada de trabajo. Y el resto de esa jornada, el trabajador sigue produciendo valor para la mercancía que fabrica, pero se la regala al capitalista. No recibe pago alguno por ese valor creado. Tenemos entonces que esta mercancía, el trabajo, es una mercancía muy especial porque es la única mercancía que crea valor. Entonces, el valor creado por esta mercancía, trabajo, se divide en dos. La parte que el trabajador recibe como salario y la parte que regala como ganancia al capitalista. A ese valor que el capitalista se apropia sin pagar nada por él, a ese excedente de valor que crea el trabajo humano, es a lo que Marx llama plusvalía. Plus de más, valía de valor, valor de más. Y es el origen de la ganancia capitalista.
En consecuencia, es el origen de la desigualdad social y de la pobreza en una sociedad con relaciones de producción capitalista. ¿Por qué digo esto? ¿O por qué dice Engels, por qué dice Marx y todos los marxistas que esta es la causa de la pobreza? Pues porque el capitalista se apropia de una fracción del trabajo del obrero, y si tiene muchos obreros, de muchos obreros, y toda esa ganancia se la queda para su propio disfrute, y al trabajador le paga con una parte del trabajo. Les comentaba yo en clase que en la Facultad de Economía o en la Facultad de Economía de la UNAM se hizo un estudio para ver en cuánto tiempo un obrero mexicano en una fábrica promedio de nuestro país, con la tecnología promedio que hay en el país, en cuánto tiempo produce lo necesario para obtener el salario mínimo. En aquel entonces el salario mínimo menor que el que está ahorita, porque de esto ya hace algunos años. Y el resultado es que en alrededor de 12 minutos de trabajo, el obrero producía lo necesario para reponerle al capitalista su salario y le trabajaba gratis 7 horas con 38, 40 minutos. 48 minutos. Fíjense la cantidad de valor, de ganancia que obtiene un capitalista. Por eso es que hoy en México el 1% de la población concentra casi la mitad de la riqueza que hay en todo el país. Porque es un proceso diario, sistemático, durante años, en los que los capitalistas exprimen el trabajo, la fuerza de trabajo del obrero y se apropian de una utilidad que los convierte en personas inmensamente ricas. Algunos capitalistas tal vez no, porque sus negocios son pequeños, porque batallan en la competencia, pero los grandes consorcios, las grandes empresas que tienen la mejor tecnología, que tienen muchísimos trabajadores, sus utilidades se calculan en millones, en cientos, en miles de millones de pesos o de dólares, según sea el caso. Entonces, esto es lo que Marx descubre y por lo cual plantea su propuesta de transformar las relaciones de producción basadas en la explotación del hombre por el hombre o del ser humano por el ser humano en un sistema económico basado en una economía solidaria, donde no haya explotación y en consecuencia no haya una persona que se apropie del valor del trabajo o de la riqueza producida por el trabajo de los demás. Este hallazgo de Marx, ¿no?, el origen de la ganancia como consecuencia de la explotación del trabajador por parte del capitalista, es lo que la economía política burguesa no pudo explicar, o más bien ocultó, pues no le convenía, ocultó esa explicación. Por eso empieza con aquello de que sí, el valor es el trabajo necesario para producir una mercancía, pero luego le cambia, no, el valor de la mercancía es el costo de producción. Hace un movimiento raro ahí como para ocultar esta situación. Entonces, Marx, a través de su estudio, que ya dijimos, se basa en el método dialéctico, Marx desnuda la naturaleza de las relaciones capitalistas de producción, partiendo, fíjense ustedes, de lo que es lo más común en el capitalismo, que es la producción de mercancías, la mercancía. Entonces, a partir del estudio de la mercancía, vean ustedes cómo Marx nos ha ido llevando a lo largo de este capítulo del Capital a desenmascarar el tipo de relaciones sociales que se dan en el capitalismo, que son relaciones sociales, ¿no?, es decir, económicas y políticas, de dominación y de explotación.
Nosotros, cuando vamos al mercado, no vemos esto. Lo que vemos son mercancías, pero no vemos lo que hay detrás de ellas. Ahí en el mercado lo que vemos son objetos, cosas que nos sirven, son útiles, tienen valor de uso para satisfacer una necesidad. Pero no vemos lo que está oculto detrás de ello, que son esas relaciones de explotación y de dominación de unos seres humanos por otros seres humanos. Para el consumidor común y corriente, cuando ustedes van al mercado, resulta un misterio qué es lo que determina el precio de las mercancías. Un día valen una cosa, otro día valen otra, en fin. Y estas se nos muestran como objetos, pero como objetos que tienen vida propia. Hay un mundo allá, el mundo mercantil, en donde las relaciones se dan a partir de las mercancías. Y nosotros como consumidores no tenemos ningún control sobre ese proceso, cuando muchas veces somos nosotros mismos los que producimos esas mercancías. A lo mejor trabajamos en una fábrica donde se produce esa mercancía que yo voy y compro en el mercado, pero yo no tengo poder para decidir en cuánto se vende, en fin, nada. Todo eso lo vemos como algo ajeno a nosotros. Entonces, nosotros nos quedamos con la idea de que las relaciones comerciales son relaciones entre cosas, es decir, es el mercado con las mercancías. Y no vemos que en realidad las relaciones comerciales son relaciones entre seres humanos, capitalistas y productores, o sea, obreros. Y entonces pensamos que esas relaciones comerciales están más allá de nuestra voluntad. Y decimos, ah, caray, ya subió el precio de esto, a ver cuándo baja. O sea, no tenemos ningún poder sobre esa situación. A este fenómeno, en la que las mercancías se nos muestran como cosas sin relación alguna con las relaciones sociales, es a lo que Marx llamó el fetichismo de la mercancía. ¿Y por qué fetichismo? Porque los fetiches, ¿verdad? En la cultura, en algunas culturas humanas, de la civilización humana, el fetiche es un objeto a la que nosotros mismos le conferimos conferimos vida y hasta poderes. Es el caso, por ejemplo, de las representaciones de los dioses. Entonces tenemos la imagen de un dios o de un santo, y ahí va la gente a rezarle y se le hinca y le da de besos. Es un objeto creado por los seres humanos, no tiene vida, no tiene poderes, pero se los damos nosotros como consecuencia de nuestras creencias religiosas. A esos objetos a los que los seres humanos les conferimos vida sin tenerla, les conferimos poderes sin tenerlos, a eso se le llama un fetiche. Bueno, pues a la mercancía, que es un objeto creado por nosotros, le conferimos nosotros vida propia. Ellas, allá las mercancías, en las relaciones en el mercado, se fijan los precios. ¿Y por qué no las podemos fijar nosotros? ¿No? Le damos vida, les conferimos poderes a las mercancías, es decir, las convertimos en un fetiche. Por eso se le llama esto fetichismo de la mercancía. Entonces, lo que Marx descubre al criticar la economía política de Adam Smith, digamos, la economía política burguesa, lo que descubre Marx es la esencia injusta y explotadora del capitalismo, la naturaleza injusta y explotadora del capitalismo. Eso es lo que descubre Marx. Y por eso Marx, ¿verdad?, en otras obras, que también tal vez podamos analizar aquí en este curso, plantea la necesidad de cambiar las relaciones de producción capitalistas por otras. Él propone las socialistas. ¿Qué diferencia hay? Que la producción mercantil, tanto en el capitalismo como en el socialismo, es para el consumo,
de la gente. No es para el consumo personal, sino para venderse en el mercado. Se requiere la división social del trabajo también. Pero lo que no existe en el socialismo es la propiedad privada de los medios de producción, sino que ésta se convierte en propiedad social. En vez de que la fábrica y toda la maquinaria que está ahí sea propiedad de una persona que se quedará con todas las ganancias, sea propiedad de los trabajadores que ahí trabajan y que la utilidad en todo caso se distribuya entre todos los trabajadores equitativamente. Esto llevaría a mejorar el ingreso de la clase trabajadora, a elevar el nivel de vida y a acabar con la pobreza y la desigualdad. Bien, hasta aquí terminamos con este tema. Espero que lo analicen y que a partir de toda esta información puedan completar la actividad de la meta. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente clase.